Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, con la finalidad de promover la conciencia y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. La carga de hipertensión recae de forma desproporcionada en países de ingresos bajos y medianos, que tienen 2/3 de los casos, en gran parte debido al incremento de los factores de riesgo en esas poblaciones en las últimas décadas. Además, alrededor de la mitad de las personas con hipertensión no saben que tienen esa condición, lo que les pone en riesgo de complicaciones prevenibles y de morir. Miró el tema que vamos a tratar en esta mañana aquí en Honduras, el tema de la hipertensión. Hoy, pues precisamente conmemorando el Día Internacional sobre este padecimiento, y junto a Ethel, pues ya está con nosotros el doctor Johan Sánchez para hablar precisamente, doctor, sobre esta temática que obviamente nos alarma a muchos y también pone en expectativa a las personas que son hipertensas, obviamente, para cuidar. Y platicábamos con el doctor junto con Ethel, extra cámara, sobre el tema del COVID y este tema también de la hipertensión, cómo se han venido pues a fusionar, si lo podemos llamar así, doctor, popularmente, para podernos poner en alerta a toda la sociedad hondureña. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, igual un placer estar aquí acompañándolos nuevamente y hablando en este día, pues que sí se conmemora el Día Mundial contra la Hipertensión, en la prevención de la hipertensión. La hipertensión, como ya hemos hablado infinidad de veces en otros programas, es una enfermedad crónica, es una enfermedad, no es algo que le da a alguien y que, tengo hipertensión hoy y ya mañana me curé, que muchas veces pasa, y muchas veces he visto pacientes o he escuchado pacientes que nos dicen, no, yo tuve hipertensión, me trataron y se me... No, la hipertensión no se cura, la hipertensión permanece prácticamente desde que se diagnostica hasta que nos vamos a la tumba, hasta que colgamos los tenis. Entonces, es muy importante conocer todas las características de la enfermedad para saber qué cuidados debemos tener y cómo podemos tratarla. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, o los signos para decir que yo puedo ser una persona hipertensa? O sea, ¿qué puedo sentir yo para poder atar cabos y decir, puedo ser hipertenso? Ok, es muy importante recordar que la hipertensión tiene varios puntos de vista, varias formas de afrontar el problema. En primer lugar, es diferente cuando hablamos de sintomatología y cuando hablamos de factores de riesgo. Okay. Los factores de riesgo, como ser, para empezar, como latinos que somos, ya llevamos un factor de riesgo. Solo el hecho de ser latinos ya nos ponen un factor de riesgo. ¿Por qué? Si además de ser latinos tenemos genes que vienen de afrodescendencia o personas de raza negra, por ejemplo, tienen todavía mayor predisposición a padecer de presión arterial alta, y muchas veces hemos visto pacientes, y se conoce por la literatura, que los pacientes afrodescendientes o los pacientes de raza negra tienen problemas. Más difícil control, es mucho más difícil controlarlo. Tiene que ver el factor genético, definitivamente el factor hereditario, como decíamos, solo el hecho de ser latinos ya nos ponen en un factor más de riesgo. Además, es una enfermedad que la vamos a ir viendo a medida que vamos ganando años. Habitualmente no es tan frecuente verla en personas jóvenes, y cuando la miramos en personas jóvenes, menores de 20 años o alrededor, generalmente entonces hablamos de hipertensión no esencial. Cuando hablamos de hipertensión podemos distinguir dos casos: hipertensión esencial o además hipertensión secundaria. La hipertensión esencial no hay una causa, no conocemos qué es lo que la provoca, y la hipertensión secundaria es eso, secundaria a algo. Bueno, algo nos está causando ese problema. A nivel de país, entonces, ¿qué edades, qué franjas son las que más padecen hipertensión en nuestro país? Si usted las podría graficar, si comprende 30, 40, 50, porque como lo decía la información introductoria, andamos por ahí por la vida y no sabemos si podemos ser hipertensos y podemos estar cometiendo muchos errores con nuestra salud. Habitualmente, en cuanto a factores de edad, ya hablamos y hablábamos extra cámara, ya después de los 30, los 35 años, ya todos nos volvemos parte de las estadísticas médicas. Como nos decía Efren, en la hipertensión se le conoce como la asesina silenciosa. Mata, y muchas veces hay gente que no se da cuenta, tiene años de ser hipertenso y no se ha dado cuenta, ya sea porque o no ha ido a consulta o porque si fue a consulta tal vez no se le prestó la debida atención. O no se diagnosticó correctamente. No se diagnosticó porque el diagnóstico no lo vamos a hacer con una sola vez que tomemos la presión. Si yo le tomo la presión a cualquiera de ustedes de repente y anda las cifras muy elevadas, lo que yo le debo decir o lo que yo le debo recomendar es
hay que revisarla, hay que tomarla por lo menos un par de veces más para confirmar que realmente hay presiones altas. Es un tema, me imagino, de evaluación mensual, semanal, mensual. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, entonces sí es importante que el paciente que ya está diagnosticado como hipertenso tiene que llevar un control, porque no es ir solamente a la consulta, por ejemplo, en los hospitales o en los centros de salud, a recoger el medicamento, porque eso sería bien fácil, sería como, no, mando a solo llevar y tomar. Exactamente, mando al cipote los mandados que me lo traiga y estuvo. No, la idea es ir a hacer el chequeo, hacer la revisión, porque depende de eso la titulación que vamos a hacer con los medicamentos. Vamos a ver si está funcionando el medicamento o no. Y es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico de inicio, con las primeras veces que vemos al paciente, no necesariamente puede hacer que necesite medicamentos. Pudiera ser que el paciente solamente tiene cifras ligeramente elevadas y le podemos dar el beneficio de la duda de si puede mejorar con cambio en el estilo de vida, mejorar la dieta, bajar de peso, dejar el café. Bueno, el café es un poco subjetivo, discutible. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Sí, porque también es lo primero que le dicen, ¿verdad? Olvídese de tomar sodas, olvídese del café. Eso es diferente, eso sí, los refrescos y la cantidad de azúcar, eso sí hay que disminuirlo, al igual que el tabaco. Y principalmente la sal. Sí. Todos esos son factores de riesgo, y que son factores de riesgo modificables. Hay factores de riesgo no modificables para la hipertensión. ¿Cuáles son? Por ejemplo, como ya decíamos, la edad, la raza, los factores hereditarios. Si nuestros padres fueron hipertensos, no podemos cambiar esa herencia, no podemos cambiar. Y no necesariamente el hecho de que sea una enfermedad hereditaria quiere decir que forzosamente hijos de padres hipertensos van a desarrollar hipertensión. No, hay hijos de padres hipertensos que no llegan a desarrollarla, pero siempre es importante mantener el control y el cuidado y saber que si ya tenemos ese antecedente, tenemos que tener un control permanente sobre nuestra presión arterial. Bueno, eso es otro tema también. Hay que aprender a vivir, ¿verdad? A veces tenemos ya el diagnóstico, pero no nos podemos echar a morir y decir se acabó, fin del mundo, fin de mi historia, sino cómo, siendo yo un paciente hipertenso, voy a poder tener un estilo de vida dentro de lo que cabe equilibrado, pues un normal dentro de lo que cabe. Afortunadamente ya por ejemplo, en el tratamiento de múltiples enfermedades crónicas, como ser la hipertensión, como ser la diabetes, si el paciente se apega a los cuidados, ya sea no solamente los medicamentos, sino, como decíamos, al compromiso de la persona en el estilo de vida, en el cambio de estilo de vida. Exactamente. Si logramos bajar de peso, si logramos realizar actividad física, el sedentarismo es supremamente dañino. De hecho, por ejemplo, en este momento de que nos hemos visto afectados por la pandemia, muchas veces hay personas que si hacían un poquito de ejercicio, ahora están haciendo todavía menos. Y a veces también, como vivimos en un país tan inseguro, muchas veces yo lo pienso cuando le tengo que decir a un paciente, no, mire, salga a caminar, salga a correr, no me van a asaltar, usted me va a reponer lo que me van a quitar en el asalto. Sí. No, vaya que sea. Pero caminar no hace mal, ¿verdad? Yo creo que una caminadita tranquila ayuda a los pulmones y uno pues se desintoxica. De hecho, en un paciente en quien hacemos el diagnóstico de entrada de hipertensión y es alguien que no realiza actividad física, que no realiza ejercicios, la primera recomendación es eso, no va a salir a correr, no va a ir a hacer una maratón, tenemos que ir poco a poco, exactamente, paulatinamente, y una de las primeras recomendaciones es empezar a caminar. Si el paciente no realizaba ninguna actividad, usted le puede decir, ok, vamos a empezar con 15 minutos durante una semana. A moverse pues, a no quedarse sentadito en la misma sala del sillón, que yo sé que es a gustito, de repente la pandemia, ¿verdad?, también ha traído a relucir todavía más diagnósticos hipertensos, porque todo el mundo se quedó en la casa, ya todo el mundo no salía comiendo, pero sin duda el movimiento a uno lo activa. No, los anaerobios, los ejercicios anaeróbicos, caminar, correr, para los que ya tienen la costumbre y la cultura de correr, de repente utilizar las bicicletas, las estacionarias o cualquiera que tengan a mano, los que tengan acceso, claro, todavía no se puede a una piscina, podemos utilizar natación, eso es perfecto para poder realizar una actividad cardiometabólica que nos sirve para mejorar. Es tan complejo y tan completo, ¿verdad? Exactamente. Incluso los mismos quehaceres de la casa, doctor, para las amas de casa también puede funcionar, ¿no? ¿A trapear? No exactamente. No crea, yo trapeo 3 veces el apartamento y pone música y me siento lo menciono, doctor, porque quizás para una persona mayor, una persona en la tercera edad, no es más práctico quizás ir a correr o caminar, sino que es más factible para ella hacer los quehaceres del hogar, que le da movilidad también, ¿o no? Por definición, las actividades que hacemos en nuestro trabajo no entran como actividad física. De repente hay gente que va a decir, no, yo subo escaleras y voy y ando yo trabajo en albañilería. Exactamente, en realidad no le cuenta como debe tener, aparte de su actividad laboral,
una actividad extra que sea básicamente de actividad cardiovascular. Moverse un poco, como decíamos, puede empezar caminando, puede bailar, a los que les gusta bailar. La zumba, pues, todas estas clases, y que también hay en internet. Hay sí, canales enteros en YouTube para que usted pueda ir a clase para principiante, ya para un nivel más o menos avanzado. Totalmente. Se divierte. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo encontramos un placer. rápidamente? En la calle principal de la Colonia Alameda, a la par del el lugar donde venden hamburguesas. ¿Número de teléfono, doctor? Clásico. El número de teléfono se me va ahorita, pero de repente ahí lo vamos a... Ahí aparece. Poner en pantalla. Gracias, doctor, por Doctor, su muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias siempre por estos consejos sanos. Importante cuidarse. Cualquiera puede ser hipertenso y eso no es el final de la vida. Pero si llevamos las medidas adecuadas, el control adecuado y el control de medicamentos y comprometernos con el estilo de vida, se lleva una vida completamente normal. El tema al final no es el problema, ¿verdad? Sino cómo abordamos y cómo atacamos el mismo. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Quedan con Café Caliente. Hasta mañana.